Hola chicos, buen día, ¿me ven? Buen Hola, día, profe. buen día, Ahí ¿cómo está. Hola, buen están? día. Todo bien. De lo posible me piden si pueden poner las cámaras, los que las tienen apagadas, los micrófonos les pido que sí los tengan apagados. Hola, buen día. Y buen día. Y los nombres de ustedes, ¿sí? A veces aparece un código del celular o que estén por favor identificados con su nombre y su apellido, ¿sí? Eso me pidieron en la última clase, así que ahí vamos, los estoy viendo, bueno, a casi todos, a la mayoría no, ahora que paso. Bueno, por favor, si se pueden poner la camarita y empezamos. Bueno, al que le funciona mal, no. Y lo que sí les pido, que tengan en la mano el código de procedimiento de la provincia, ¿sí? Que lo vamos a utilizar en esta clase. Bien. Bueno, el tema de hoy va a ser la unidad número 4, que es la unidad referente al juez, y vamos a ver el punto 3, ¿sí? De esa unidad. Ustedes, por lo que tengo entendido, ya empezaron a ver esta unidad con el doctor Espinosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, la vieron. Bien. Bueno, entonces vamos a ir directamente, sin introducciones, porque es una clase bastante larga, trataremos de terminar todo hoy. A ver, el punto 3 que comprende deberes de los jueces, facultades de los jueces, ¿sí? Vamos a ver también sanciones conminatorias y vamos a hablar también de la declaración de temeridad y malicia. Ustedes saben que el juez, ¿sí? Dentro del proceso es un tercero imparcial, sí, unidad 4.3, tal cual. Ahí comentan. Es un tercero imparcial que puede ser un órgano unipersonal o puede ser un órgano colegiado, ¿sí? Unipersonal tenemos el ejemplo de un juzgado, ¿sí? Un solo juez. Ahora, un órgano colegiado, ¿a todos se le corta o solo a Jacqueline, que está poniendo que se le corta el audio? Yo te escucho perfecto. No se corta. Anda Sí, perfecto. profe, está bien. Lo escucho bárbaro. Anda bien. Si no, lo que podés hacer es desconectarlo y volver a conectar o sacar la camarita, que capaz ahí sí se escucha mejor. Bien. Entonces, dijimos, el órgano judicial puede ser un órgano unipersonal o colegiado, ¿sí? Colegiado podría ser, no sé si ya vieron con el doctor Basso, los tribunales de trabajo, ¿sí? Que está comprendido cada tribunal por 3 jueces, ¿sí? Una cámara de apelaciones también es un órgano colegiado. Bien, entonces, partiendo de la base de que el juez es un tercero imparcial, ¿sí? Dentro del proceso, en donde también va a estar el actor por un lado y el demandado por el otro, vamos a comenzar viendo cuáles son los deberes de estos terceros imparciales que están dentro del proceso. Los deberes de los jueces están comprendidos en el artículo 34 del Código, por eso les pido que lo tengan a mano, si no lo pueden googlear, ¿sí? Así si están con una compu, así lo vamos siguiendo. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos deberes que el código enumera 6, ¿sí? En primer lugar, establece que los jueces deberán asistir a las audiencias de prueba bajo pena de nulidad, ¿sí? Pero continúa diciendo que siempre y cuando alguna de las partes lo pida, ¿sí? La presencia del juez expresamente con una antelación de no menor a 2 días a la celebración de la audiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una audiencia de prueba, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Sé que no han visto prueba todavía.
¿Pero a alguno se le ocurre un ejemplo de audiencia de prueba? ¿Qué puede suceder en una audiencia de prueba? Donde se presentan las Aparte pruebas. presentan la prueba que Un tiene cada divorcio. uno. En realidad, no. Un divorcio, no. Las partes... cuando ustedes dicen Declaración de las partes, peritos. tampoco los peritos, porque en realidad el perito presenta un informe escrito. Y cuando ustedes hablan, testigos, muy bien, ahí Andrea contestó. Cuando ustedes hablan de presentación de prueba, en realidad como la denominación correcta sería el ofrecimiento de prueba, ¿sí? Y como nuestro proceso es meramente escrito, ¿sí? Eso se hace en forma escrita. Ya van a ver se va a ver en la segunda parte, si no me equivoco, dependiendo de qué tipo de proceso se trate, el ofrecimiento de la prueba se va a hacer en el escrito de demanda y contestación, o si no, en otro momento procesal, que es ya en el momento de la apertura a prueba dentro de los 10 primeros días. Entonces, en realidad ahí contestaron, una audiencia de prueba podría ser la audiencia en la cual van a declarar los testigos, ¿sí? Entonces, imagínense que si hay 5 testigos de la parte actora, 5 testigos de la parte demandada, hay alguien que tiene el micrófono prendido y se escucha el teclado. Por favor, si lo puede apagar, porque no tengo que forzar mucho la voz, sino. Entonces, una declaración de testigos, por ejemplo, capaz al juez se le va toda la mañana si tiene que escuchar todas las declaraciones de todos los testigos, ¿sí? De las dos partes. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Si las partes lo piden, ahí sí es obligatorio para el juez asistir según lo que dice este artículo, ¿sí? Si no, va a estar un funcionario del juzgado del juzgado, ¿sí? En estas audiencias de prueba. Continuamos. El artículo 34 continúa diciendo que los jueces deben decidir las causas en lo posible de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir orden que hayan quedado en estado? Esto tiene que ver con lo relacionado, que lo vamos a ver también más adelante, con el llamamiento de autos para sentencia, ¿sí? Una vez que el proceso culmina, que ya se produjo toda la prueba, ya no hay ningún acto procesal por realizar, ya el expediente pasa a dictar sentencia. Y ahí, una vez que ya está para dictar sentencia, los jueces van teniendo un orden en el cual van a ir resolviendo cada uno de los juicios, ¿sí? O de las causas que tienen en este estado, ¿sí? Se va a formar lo que se denomina un orden interno para ir resolviendo, ¿sí? Para ir dictando las sentencias definitivas. Bien. En tercer lugar, habla de los plazos que deben cumplir los jueces al momento de dictar las distintas resoluciones judiciales. Y acá tenemos que ver algunas cosas previamente porque todavía no las hemos visto en esta altura de la materia. El Código Procesal regula 4 tipos de resoluciones judiciales que pueden dictar los jueces, el órgano judicial, ¿sí? Este artículo habla de 3, porque ustedes al leer el artículo van a ver que hace mención a las providencias simples, a las sentencias interlocutorias y a las sentencias definitivas, ¿sí? Y establece los plazos en los cuales el juez debe dictar cada uno de estos tipos de resoluciones judiciales. Previamente vamos a conceptualizar un poco cada una de estas resoluciones judiciales, ¿sí? Las providencias simples están reguladas en el artículo 160 del Código y son aquellas que solo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución, ¿sí? No necesitan estar fundadas. Por lo tanto,
código establece que para el dictado de este tipo de resoluciones judiciales que se denominan providencias simples, los jueces van a tener 3 días desde que se formula la petición de la parte, ¿sí? Y en el caso de que la petición se formule en una audiencia, las deben dictar en el mismo momento de la audiencia. Por otro lado, el código regula las resoluciones, otro tipo de resolución judicial que se llama sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias ya son más complejas y van a resolver cuestiones incidentales que se plantean en el transcurso del proceso, ¿sí? No resuelven la cuestión de fondo, sino que resuelven cuestiones que se suscitan durante el proceso. Cuando veamos bien la bolilla de resoluciones judiciales, que ya es en la segunda parte, vamos a tener varios ejemplos, porque ya van a haber visto gran parte de la materia, ¿sí? Ahora no los quiero mezclar con esto. Lo que sí tenemos que saber es que estas resoluciones judiciales sí son fundadas, por lo tanto el código establece un plazo mayor, ¿sí? Y el artículo en análisis, en esta clase, determina que los jueces deben dictar este tipo de resoluciones dentro de los 10 o 15 días de quedar el expediente a despacho. ¿De qué depende de los 10 o 15 días? Depende de si se trata de un órgano unipersonal o colegiado, ¿sí? Si estamos hablando de un órgano unipersonal, un juzgado, ¿sí? Tiene 10 días para dictar este tipo de resoluciones. Si estamos hablando de un órgano colegiado, por ejemplo, un tribunal, tiene 15 días, ¿sí? Y finalmente, el inciso, que es el tercero del artículo 34, habla de las sentencias definitivas, ¿sí? Que este tipo de resolución judicial sí son las que ponen fin al proceso, ¿sí? Es la última resolución que se dicta en el marco del proceso. Y estas, para su dictado, los jueces cuentan con un plazo de 40 o 60 días, también según se trate de un órgano unipersonal o colegiado. Ya veremos más adelante que todos los plazos, cuando hablamos de plazos, salvo alguna excepción que vamos a ver, todos se computan por días hábiles, ¿sí? Entonces, si yo hablo de 3 días, 60 o 40, sí, Rocío, 60 o 40 días. 40 o 60. Siempre que yo hablo de, por ejemplo, de las providencias simples, 3 días, si la petición de la parte se formula un viernes, el día 1 no va a ser el sábado, el día 2 no va a ser el domingo, el día 1 recién va a ser el lunes, ¿sí? Y si algún día fuese feriado, tampoco computa, porque solamente se contabilizan los días hábiles. ¿Bien? Continuamos. El inciso cuarto habla de la obligación de los jueces, o el deber de los jueces, de fundamentar, ¿sí?, toda sentencia definitiva o sentencia interlocutoria bajo pena de nulidad, ¿sí? Acá hay una que no me está nombrando, que cuando hablamos al principio, yo les dije, las providencias simples no requieren fundamentación, entonces ese tipo de resolución no tienen la obligación de fundamentarla. Sí las sentencias definitivas y sí las sentencias interlocutorias. Y a su vez el inciso establece que deben respetar el principio de congruencia y la jerarquía de las normas vigentes, que ya van a tener hay una unidad específica que habla de principios procesales, donde van a ver, entre otros, el principio de congruencia. Muy bien, continuamos. Si tienen alguna duda, frenamos y seguimos, pero no creo que esto tenga mucha complejidad, por eso
avanzo de esta manera. Si no, me frenan, no hay ningún problema. El inciso 5 establece de las pautas, ¿sí?, que deben tener los jueces al momento de dirigir el procedimiento. Y también hace mención a distintos principios procesales. En primer lugar, establece concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. Esto se relaciona con el principio de concentración. ¿A qué se refiere esto? En el supuesto de, por ejemplo, la audiencia testimonial. El juez va a fijar una fecha, por lo general, en donde, salvo que sean muchos, pero en donde declaren el mismo día y en la misma audiencia los testigos ofrecidos por la parte actora y los testigos ofrecidos por la parte demandada, ¿sí? No va a hacer tantas audiencias como testigos haya. Entonces concentra en un mismo acto procesal, que es una audiencia, la mayor cantidad de actos procesales posibles, ¿sí? Lo mismo sucede si se formula una petición por parte del actor y una petición por parte del demandado por escrito, el juez en una misma resolución judicial va a resolver las dos cosas, ¿sí? En una primera instancia dirá, conforme lo pedido por el actor, resuelve lo siguiente, conforme lo pedido por la parte demandada, resuelve lo siguiente, ¿sí? Concentra en un mismo acto procesal varios, valga la redundancia, actos procesales, ¿sí? ¿En función de qué? Del principio de concentración. En segundo lugar, establece señalar antes de dar trámite a cualquier petición formulada por las partes, los defectos o omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije y disponer de oficio toda la diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades. Este es el principio de saneamiento o depuración procesal. Si el juez advierte algún error o alguna omisión en alguna petición formulada por la parte, de oficio, ¿qué quiere decir de oficio? Sin que la parte lo pida, ¿sí? De oficio, el juez puede subsanarla. ¿Para qué? Para evitar futuras nulidades, como bien dice el inciso. Bien. Profe, ¿podrías repetir el último, por favor? El último... La última inciso, pauta, digamos. ¿Cómo? La última pauta. El principio de saneamiento o de depuración procesal, ¿sí? Es el inciso B, sería el punto B del inciso 5, en donde establece que si el juez advierte algún tipo de defecto, error u omisión en alguna petición que formula la parte, de oficio la puede subsanar. Lo que quiere decir de oficio es que no necesita que la parte pida, obviamente porque lo está advirtiendo el juez en ese momento, ¿sí? Lo hace sin petición de parte. Eso quiere decir de oficio. En tercer lugar habla de mantener la igualdad de las partes en el proceso. Bueno, obviamente, esto está regido por el principio de igualdad. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Lo vamos a ver en esta clase más adelante. Vigilar para que la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. También principio de economía procesal. Se relaciona también con el primero. Ya van a ver que el principio de economía procesal comprende 3 subprincipios. Uno es el de concentración, ¿sí? Pero no los quiero marear con eso porque es una bolilla aparte. Bien. Y por último, el artículo 34 establece un inciso sexto en cuanto a los deberes de los jueces, y establece que deben declarar en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, o sea, al final del procedimiento, del proceso, la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o los profesionales intervinientes. Esto lo dejamos, lo dejamos entre paréntesis porque lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Como un punto aparte. Entonces no lo explico ahora. Bien. ¿Alguna duda en cuanto a los deberes de los jueces?
Están regulados en el artículo 34 del Código Procesal, establece 6 incisos, ¿sí? Que son los que vimos recién. Continuamos. Facultades de los jueces. Y acá vamos a hablar de 3 tipos de facultades. Las facultades disciplinarias, las facultades ordenatorias y las facultades instructorias. Las facultades disciplinarias están reguladas en el artículo 35 del Código Procesal y tienen por finalidad, y esto quiero que lo anoten o que lo marquen, porque se diferencia de la finalidad, de otra, ahora vamos a ver de otros puntos, que quiero que marquen bien la diferencia. La finalidad de las facultades disciplinarias es mantener el buen orden y decoro en los juicios, ¿sí? Esta es la finalidad o la razón, ¿sí? Para que los jueces apliquen este tipo de facultades, ¿sí? Mantener el buen orden y decoro en los juicios. Están reguladas en el artículo 35 del Código Procesal. Y establece que, para lograr esta finalidad, ¿sí? Los jueces van a poder mandar a que se teste, a que se corrija toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, ¿sí? También el juez puede excluir de las audiencias a todo aquel que perturbe su normal funcionamiento. Y finalmente también puede aplicar las correcciones disciplinarias que estime correspondientes. Entonces, acá el código le da una especie de poder de policía, ¿sí? Al juez para que pueda mantener el buen orden y decoro en los juicios, ¿sí? A su vez, esto se va a complementar con otro artículo que está en otra ley, que ya seguramente ya han empezado a ver con el doctor Basso, que es la ley 5827, ¿sí? Artículo 74, que complementa lo que establece el artículo 35 del Código Procesal, estableciendo que para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces pueden aplicar determinadas sanciones a los profesionales. O sea que este artículo va dirigido exclusivamente a los profesionales, ¿sí? Por ejemplo, a los abogados, ¿sí? Se le pueden aplicar determinadas sanciones para lograr el mismo objetivo, ¿sí? Es el artículo 74 de la ley 5827. ¿Qué sanciones puede aplicar? Puede aplicar un apercibimiento, puede aplicar una multa, puede aplicar una suspensión de hasta un máximo de 60 días de ese profesional de la causa, ¿sí? Y finalmente, en el caso de reincidencia, puede optar por la separación de la causa en definitiva, ¿sí? Esto está regulado, dijimos, en el artículo 74 de la ley 5827, que complementa el artículo 35 que estamos viendo ahora del Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, las facultades disciplinarias, ¿qué finalidad comprenden? Mantener el buen orden y decoro en los juicios, ¿sí? Se complementan lo que regula el Código Procesal con este artículo de la ley 5827, ¿sí? ¿Está clara la finalidad? Porque a medida que vayamos avanzando lo vamos a comparar con otro tipo de facultades o de multas que pueden imponer los jueces, y no quiero que se mezcle la finalidad. Bien, continuamos. Y acá quiero que abran los códigos, porque vamos a tratar de ir viendo esta parte en conjunto. Vimos recién que otro tipo de facultades
van a ser las ordenatorias y las instructorias. Ambas están reguladas en el mismo artículo, ¿sí? Están reguladas en el artículo 36 del Código Procesal. Que estén reguladas en el mismo artículo no quiere decir que sean lo mismo. Por eso quiero que las veamos separadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir, o les voy a dar un concepto de facultad ordenatoria y de facultad instructoria, y vamos a ir viendo uno por uno los incisos del artículo 36, y me van a ir diciendo en qué categoría comprende. ¿Esto por qué lo hago? Porque nos suele suceder que en los parciales, cuando pedimos facultad, enumere, por ejemplo, las facultades instructorias, ponen todo el artículo 36. Y la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque habla de dos tipos de facultades el artículo 36. Entonces, si ponen todo, ¿qué entendemos de este lado cuando corregimos? Que no comprenden cuál es cuál, ¿sí? Entonces, va a estar mal completa la respuesta. Bien. Las facultades instructorias, entonces, son aquellas que van a atender a la investigación y esclarecimiento del proceso. ¿Con qué se va a relacionar esto entonces si hablo de investigación y de esclarecimiento de lo ocurrido o de los hechos aportados por las partes? Voy a estar hablando de la prueba, ¿sí? Se relacionan con la prueba. Y estas son las instructorias. Y por otro lado, las facultades ordenatorias son aquellas que van a atender al mero desarrollo de la causa, ¿sí? Que la causa continúe y no se frene, no se paralice. Bien, entonces, a ver, ¿alguno que habilite su micrófono y lea, por favor, el inciso primero del artículo 36? Así lo hacemos un poco más dinámico. ¿Quién Profe, puede? yo no tengo buena voz, pero si quiere leo. Dale, me parece bárbaro. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. Bien. ¿Qué creen que es este tipo de facultad? Ordenatoria. Ordenatoria. Claramente es ordenatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta lo dice el mismo inciso, tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso, ¿sí? Y esto se va a relacionar un poco cuando vean el principio de preclusión, anótenlo para después recordarlo, que establece que cada acto procesal tiene su momento oportuno dentro del proceso para ser cumplido. Entonces, si las partes no lo cumplen en ese momento, ya no van a poder hacerlo después, porque el proceso continúa, ¿sí? Entonces, anótense en este inciso, entre paréntesis, principio de preclusión, para que cuando lo vean lo puedan relacionar con un ejemplo, ¿sí? Bien, ¿quién puede leer el inciso segundo? Yo puedo leerlo. Dale. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Instructoria. Instructoria, ¿sí? Claramente. Y acá les voy a leer una parte de un fallo, ¿sí? En donde, a ver, paren que lo busco, porque lo tenía. Miren lo que dice. Un fallo, ya hablamos la otra vez, es una resolución judicial, ¿sí? Y acá dice, la facultad instructoria que confiere el artículo 36, inciso segundo, que es este que acabamos de leer, tiene como límite el derecho de defensa del otro contendiente, o sea, de la otra parte, y no está destinada a suplir la inactividad probatoria de las partes, sino a despejar puntos que emerjan como dudosos de las pruebas producidas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta facultad que tiene el juez, del inciso segundo, no puede suplir alguna omisión de algún medio probatorio que se olvidó de ofrecer a alguna parte. ¿Por qué?
porque ya no estaría cumpliendo con su rol de tercero imparcial, estaría perjudicando a la otra. Lo que sí puede hacer con esta facultad es, como bien dice acá esta resolución, es despejar algún punto que le parezca dudoso. Entonces ahí sí puede pedir que se esclarezca esa cuestión en particular, pero no suplir la inactividad probatoria de alguna de las partes. ¿Se entiende? Acá en este fallo se pone como un límite a la facultad instructoria establecida en el inciso segundo del artículo 36. Profe, ¿y Se los quería- de qué manera lo puede llevar a cabo? O sea, ¿cómo esclarece una prueba que... Por ejemplo, si hay por ejemplo, puede haber alguna prueba pericial, algún informe pericial que no se entiende algún punto, más allá de que las partes pueden pedirle las explicaciones al perito, ¿sí? El juez también puede citarlo para que explique algún punto en particular que no se entiende. Piensen que los peritos, ¿sí? Ya lo van a ver, son profesionales de cuestiones o de materias que ni el juez ni los abogados se supone que entienden demasiado, porque hablamos de médicos, hablamos de contadores, hablamos de los peritos calígrafos, hablamos de psicólogos, entonces nos excede a nosotros. Entonces quizá pueda haber algún punto de una pericia o de una pericia, no sé, ingeniera mecánica, que no entendamos a qué se refiere, se puede pedir que se esclarezca eso en particular, pero no podría, por ejemplo, agregar puntos de pericia que no ofrecieron las partes, o citar a un testigo que no ofrecieron las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría excediendo el límite que establece el artículo segundo. El momento procesal oportuno para ofrecer la prueba, en el caso, por ejemplo, del proceso sumario, va a ser con la demanda o con la contestación de demanda. Lo que yo no ofrezco en ese momento, no lo puedo hacer después. ¿Sí? Entonces el juez tampoco podría agregar alguna prueba que alguna de las partes se olvidó, porque estaría perjudicando a la otra y ella no estaría cumpliendo con su rol de tercero imparcial. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Quién puede leer entonces el inciso tercero? Yo puedo, profe. Dale. Dice, corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes. Bien, Ordenatoria, ¿qué supongo. creen que es? Ordinatoria, tal cual. Claramente el inciso tercero lo ubicamos dentro de la columna de facultades ordenatorias, ¿sí? Corregir algún error material o suplir alguna omisión. No tiene nada que ver con esclarecer la verdad de los hechos, ni ninguna cuestión de investigación, ¿sí? Del proceso. Inciso cuarto. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Bien. Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. Bien. Instructoria. Instructoria. ¿Por qué? Instructores. Porque tiende a esclarecer los hechos y a buscar la conciliación de las partes. Bien. ¿Podría ser ordenatoria también? Por ejemplo, cuando dice, disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación. Claro, porque acelera el proceso, o sea, busca la conciliación. En la conciliación no se va a discutir quién tiene razón, se va a tratar de llegar a un acuerdo para poner fin al proceso, ¿sí? Entonces, acá tienen que saber que la doctrina no es unánime en cuanto a si está este tipo de facultades ordenatoria o instructoria. Si leen Palacios va a decir que es instructoria, pero quizás si leen de otro autor van a decir que es ordenatoria, y no estaría mal o sea, en el parcial lo que deberían poner es esta diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá parte del inciso, si lo leemos bien, podría ser una facultad ordenatoria, ¿sí? Intentar una conciliación en donde no se va a discutir quién tiene razón.
Imagínense quizá en una conciliación, me imagino en el marco de un juicio laboral. Se cita a las partes, no se va a discutir si proceden o no proceden todos los rubros de la demanda, si el actor tenía razón o el demandado tiene razón. Se va a preguntar, ¿hay algún tipo de ofrecimiento por parte del demandado para poder poner fin al proceso? En el caso de que haya un ofrecimiento, el actor lo acepta, se termina, no se discute, no se sigue discutiendo quién tiene razón o no, ¿sí? Entonces, en ese caso, podría ser ordenatoria esta facultad. Ahora, después continúa diciendo, o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. Entonces ahí ya, si le pide explicaciones, podría tener más que ver con una facultad instructoria. Entonces, acuérdense que en el inciso cuarto hagan esta diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay, la doctrina no es acorde en cuanto a decidir si esta facultad es ordenatoria e instructoria, y pueden leer un libro que diga de un autor determinado que es ordenatoria. ¿Por qué sería ordenatoria? Por lo que les expliqué recién. Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes a los fines de intentar una conciliación. No estamos buscando, para intentar una conciliación, no estamos tratando de ver quién tiene razón, ¿sí? O de determinar o esclarecer, como si leíamos en el inciso anterior, por ejemplo, que decía ordenar diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. En una conciliación no se discute quién tiene razón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a que es una posibilidad de que el proceso culmine en el caso de que las partes lleguen a una conciliación en esa audiencia. ¿Sí? Por eso sería ordenatoria. Bien, inciso 5, ¿quién lo puede leer? ¿Lo puedo leer? Dale. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Sí, sí. Ahí leo, doctora. Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyere necesario. Bien, ¿qué facultad se imaginan que es? Instructora. Instructoria, claramente habla de testigos, habla de peritos, tiene que ver con la prueba, con tratar de esclarecer la verdad. ¿Quién puede leer el inciso 6? Si me escuchan, yo lo leo. Dale, te escuchamos. Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros en los términos de los artículos 385 y 387. Bien. Más allá de que no veamos ahora específicamente esos artículos, ¿sí? Mandar a que se agreguen documentos existentes en poder de las partes. ¿Qué creen que con instructoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relaciona con la prueba también. Un medio probatorio es la prueba documental, ¿sí? Que ya van a ver. Entonces, este inciso se relaciona con una facultad instructoria. Y finalmente, el último habla de impulsar de oficio, sin que las partes lo pidan, el trámite cuando existan fondos inactivos. Es de un caso bien específico, ¿no? De menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de estos, o en su caso el asesor de menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto. Acá habla de fondos inactivos de menores o incapaces. Entonces, ¿con qué facultad creen que se va a relacionar este inciso? Ordenatoria. Ordenatoria, claramente, ¿sí? Ordenatoria. Impulso del proceso y de oficio, dice. Muy bien. Entonces, hasta ahora vimos en lo que respecta a las facultades de los jueces. Las facultades disciplinarias, reguladas en el artículo 35, complementado por el artículo 74 de la Ley 5827, la finalidad de estas facultades es mantener el buen orden y decoro en los juicios.
Bien, por otro lado vimos facultades ordenatorias e instructorias, reguladas ambas en el artículo 36 del Código Procesal, pero son distintas. Las instructorias tienen por finalidad, ¿sí?, buscar o determinar la verdad de los hechos, ¿sí?, el esclarecimiento del proceso, y las ordenatorias no. Las ordenatorias tienden al mero desarrollo del proceso. Entonces, teniendo bien presente cuál es el concepto de cada una de ellas, pudimos ver los distintos incisos, que son 7, que establece el artículo 36, ¿sí?, a qué tipo de facultad corresponde. Entonces los subclasificamos. ¿Bien? Continuamos ahora viendo las sanciones conminatorias. Las conminatorias se relacionan con, a ver, con las astraintes, sí, tal cual. Eso vamos a ver ahora. Sanciones conminatorias o astraintes es lo mismo. Ustedes astraintes seguramente ya lo deben haber visto, si ya vieron civil, o en obligaciones, ya ahora no me acuerdo en dónde se ve. Pero en obligaciones, bien. Si ya vieron obligaciones, ya lo tienen que haber visto, o sea que les va a resultar familiar. Las sanciones combinatorias están reguladas, dijimos, en el artículo 37, y la finalidad de estas sanciones, ¿sí?, es que las partes cumplan con sus mandatos, cumplan con lo establecido en una resolución judicial. Esa es la finalidad. No es mantener el buen orden y decoro en los juicios, ¿sí?, sino que tiene otra finalidad estas sanciones, la aplicación de estas sanciones o la posibilidad que tiene el juez de aplicar estas sanciones, que son multas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las características de estas sanciones? En primer lugar, son pecuniarias. ¿Qué quiere decir? Que se van a establecer en dinero, ¿sí? En segundo lugar, las va a fijar obviamente el juez y van a tener relación con el caudal económico de la persona que deba abonarlas, ¿sí?, de la parte que esté incumpliendo con una resolución judicial. Bien, entonces, si no va a ser lo mismo la sanción conminatoria, o sea, el monto de la multa que se le va a imponer a una persona que quizás sea, no sé, un empleado que tenga un sueldo básico, a una empresa que esté incumpliendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caudal económico difiere. Entonces yo a los dos le pongo el mismo monto, a uno lo estoy perjudicando demasiado y quizá para el otro no tenga el efecto que debe tener este tipo de sanciones, ¿sí? No le va a afectar si tiene que pagar un monto ínfimo diario hasta el cumplimiento de la resolución judicial. Bien. A su vez se van a establecer en forma progresiva, o sea, van a aumentar a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta que cumpla. Este dinero, estas multas, ¿a dónde van a ir? Este dinero que se le va a aplicar a la parte incumplidora. Va a ser a favor del litigante perjudicado. A su vez, van a poder ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si el obligado al pago desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Entonces, van a ser dejadas sin efecto, primero, en el primer supuesto, cuando cumple. Ya no siguen corriendo, no se siguen sumando esta multa diaria. Y si la persona justifica su actuar de por qué no cumple, ¿sí?, también pueden ser dejadas sin efecto por el juez. Entonces, ¿se entiende
la finalidad de aplicar este tipo de sanciones conminatorias es para que las partes cumplan con una resolución judicial. Ahora, por ejemplo, si yo puedo, si estamos hablando de una obligación de dar sumas de dinero y puedo embargar a la otra parte, ¿sí? O establecer otro tipo de medida, como por ejemplo una inhibición general de bienes, voy a optar por esa. En este caso es cuando estamos hablando de obligaciones de hacer, en donde yo no puedo obligar a la persona a hacer algo o a entregar algo, ¿sí? Entonces se aplican este tipo de sanciones porque sí tienen sentido. Si por ejemplo, una resolución judicial habla de, hablemos en un caso de familia, se pacta una cuota de alimentos a favor de los hijos menores que debe pagar el alimentante, que va a ser el padre, ¿sí? Y el padre tiene un sueldo, trabaja en blanco, en ese caso, esa cuota se le va a pedir directamente al empleador que un porcentaje de ese sueldo, en vez de dárselo a su empleado, lo deposite en una cuenta judicial en concepto de cuota de alimentos para sus hijos menores. Entonces ahí es fácil, ahí no necesitamos obligar a la persona a cumplir, ¿sí? Porque lo podemos resolver por otro lado. Ahora, otro ejemplo más cruel podría ser en el caso también de alimentos, también de familia, no de alimentos, sino, por ejemplo, de un régimen de comunicación con los hijos. Entonces, el padre tiene el derecho y deber de tener un régimen de comunicación con los hijos. Entonces, ya sea que el padre no cumpla con el régimen pactado, o que la madre no permita que el padre vea a sus hijos, ahí no puede ir el juez, como dijimos la otra vez, creo que en la clase lo hablamos, con un revólver a obligar a las partes a cumplir con lo que establece el régimen de comunicación. Pero sí puede, para que las partes cumplan, aplicar estas sanciones conminatorias. Por cada día de incumplimiento vas a tener que abonar una multa determinada que va a estar establecida en función del caudal económico de la parte que deba cumplirla, y va a ser a favor de la otra parte, hasta tanto cumplas. Entonces, es una forma, ¿sí?, de transformar una obligación de hacer en una obligación de dar sumas de dinero que quizá le pueda doler, les hablo así burdamente a la persona, y lo haga cumplir con lo que establece el juez mediante una resolución judicial. Profe, ¿Se entiende? Sí. Sí, y si en ese caso la obligación de hacer se transforma en una indemnización, ¿no? Que ya hay una parte perjudicada o que no quiere aceptar. Estas sumas de dinero diarias que se le van a cobrar, ¿restarían a la indemnización? O sea, en cuanto a la totalidad. Sumarían, en realidad. O sea, restarían en cuanto al monto que tendría que abonar la persona. No, se acumulan. Se Son dos acumulan. cosas distintas. Sí, se acumulan. No, esto es una multa. Esto es una multa, ¿sí? Si a su vez tiene que abonar en el marco del mismo proceso una indemnización por un daño causado, son cosas separadas, ¿sí? Perfecto, porque cuando lo vimos muy por arriba, decían que el problema era que no se acumulaban y que a la hora de indemnizar se tenían en cuenta, y me llamaba la atención porque era como que al final no cumplía la indemnización porque no cumplía la función. Quizá, no sé el caso particular que hayan visto, que quizá puede ser que en ese caso que hayan visto sí se resten, pero no, por lo general no, porque son cosas distintas, son de naturaleza jurídica distinta. Esto es una multa, lo otro es una indemnización, que quizá no haya indemnización en ese juicio. En un régimen de comunicación, como les estaba comentando recién del ejemplo, no hay una indemnización a favor de nadie. Puede ser que lo único que diga la resolución es establecer que los días tal, tal y tal, los menores estarán con el padre, los días tal, tal y tal estarán con la madre. Y eso solo, ahí está pactado un régimen de comunicación. Entonces no es que no hay una indemnización que abonar al final del proceso de una parte hacia la otra. Claro. ¿Sí? Entonces sí va a haber que abonar, doctora, todo lo que se vaya acumulando con estas multas que se vayan aplicando. Sí.
Una consultita. Sí. Cuando hablamos de sanciones culminatorias, ¿estamos hablando de abstraintes? Claro, ¿En lo que les dije relación? al principio, es lo mismo. Es lo mismo. Perfecto, gracias. Perfecto. Con relación a este tema, ahora les voy a poner en el campus un fallo, en realidad es un comentario a un fallo que quiero que lean, ¿sí? Donde quiero que analicen dos cosas. Por un lado, la aplicación de abstraintes, ¿sí? Y por otro lado, también van a tener una parte que ya la deben haber visto también más en profundidad con la doctora Pereira, de lo que vimos nosotros, de lo que vieron conmigo la última clase, del tema de la competencia en función del grado, ¿sí? Entonces van a ver cómo van resolviendo los tribunales jerárquicamente superior, en este caso que yo les voy a poner, hasta llegar a la Corte Suprema, ¿sí? Pero quiero que lo vean y la clase que viene lo discutimos, ¿sí? Es una carilla, así que no les va a llevar mucho tiempo. Y se relaciona también un poco con lo que me consultó un alumno la clase pasada, que creo que con el tema de las abstraintes que le aplicaron al ANSES, que no cumplía por no sé cuánto tiempo, si no me equivoco, también se relaciona con eso. Por eso se los busqué y se los voy a subir ahora al campus para que lo vean y lo comentamos la clase que viene, ¿sí? Bien. Continuamos. Declaración de temeridad y malicia. Artículo 45. Vieron que cuando vimos el artículo 34, al hablar de los deberes de los jueces, el último inciso hablaba que debía, ¿sí?, expedirse sobre la temeridad o malicia en que hubieran incurrido alguna de las partes al momento de dictar sentencia definitiva. Entonces, al hablar de temeridad o malicia, que está regulado en el artículo 45, lo tienen que relacionar con el 34, inciso sexto, que habla del momento en el que debe el juez expedirse sobre eso, y a su vez tienen que saber que es un deber del juez. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la finalidad que persigue el juez con la declaración de temeridad y malicia? Va a ser respetar las reglas de lealtad y honestidad en el debate litigioso basados en el principio de buena fe procesal. ¿Sí? A veces, ya ahora no tanto, pero creo que antes era peor, la forma en la que se tenía un proceso de que era una contienda, artículo 45, una lucha entre el actor y el demandado, y esto no es así, porque no vale todo en el marco de un proceso. Las partes debemos, no solo actor y demandado, sino también los profesionales, ¿sí?, los abogados que representemos. Puede repetir más despacio. Artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial. Declaración de temeridad y malicia, es lo que estamos viendo. La finalidad, ¿sí?, es respetar las reglas de lealtad y honestidad en el debate litigioso, basadas en el principio de buena fe procesal. Entonces, no tengo que tomar a la contraparte como que es mi enemigo y vale todo en el marco de un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que actuar con buena fe, porque si no, el juez me va a poder imponer una multa basada en lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Conducta temeraria. ¿Qué es la conducta temeraria? Es quien obra en el proceso, ¿sí?, a sabiendas de que no tiene razón. Entonces,
quien participa en un proceso sin una razón valedera y sabe que no tiene razón. Entonces, en ese caso, se puede decretar al final del proceso que su conducta fue temeraria, ¿sí? Quien obra en un proceso a sabiendas de que no tiene razón. ¿Sí? Esa es la conducta temeraria. A diferencia de la conducta maliciosa, que es utilizar conscientemente el procedimiento, el proceso, en contra de sus fines, ¿sí? Obstaculizando el curso del proceso. Entonces acá claramente no se está obrando con buena fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede darse una conducta maliciosa? Cuando se realizan, cuando las partes realizan peticiones inoficiosas, o sea, que no tienden ni a que el proceso continúe, ni a esclarecer la verdad de los hechos, ¿sí? Son cuestiones meramente inconducentes, ¿sí? Que no llevan a nada, y lo único que pretenden las partes con este tipo de peticiones es quizás hacer que el proceso sea más lento, más largo, o embarullar el proceso, ¿sí? Ensuciarlo. ¿Quién puede realizar esta conducta por lo general, una conducta maliciosa? Los abogados. Está bien, pero ¿qué parte? El actor. El actor, la parte actora El que va a ser demandado, que que el demandado. La contraparte. el demandado, claro, el demandado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, la conducta maliciosa consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines, ¿sí? Realizando peticiones inoficiosas, inconducentes, que solo tienden a que el proceso se haga lento. En un punto se va a hacer, ¿sí? Pero ya cuando esto es muy arbitrario o muy alevoso por lo general, les digo, de la parte demandada, ¿sí? No sé quién es Marcelo Sulberti y ha iniciado función de compartir pantalla, le pido que lo saque. ¿Me ven a mí o ven una pantalla de... Se veía la pantalla, ahora se te ve a vos. Ahí la sacó. Ahí la sacó, bien, gracias. Sí, doctora, estoy tratando de ver mi imagen, pero no logro que la cámara me enfoque. Y no sé. Disculpe. No, a mí me excede también un poco esta tecnología, pero no te puedo ayudar. Bueno, Profe. entonces, sí. Tienes que tocar la camarita, Se dictan. el lado del micrófono. ¿La conducta temeraria o la maliciosa las tiene que dictar con la sentencia? Sí, las resuelve el juez al final del proceso. A ver, seguramente sea a petición de alguna de las partes que se hace con anterioridad, ¿sí? Muchas veces cuando, por ejemplo, el demandado contesta la demanda, pone un subtítulo en la misma contestación de demanda en donde dice que atento que la demanda presentada por el actor implica una conducta temeraria toda vez que está demandando sabiendo que no tiene razón, conforme quedará acreditado en auto, solicito que al momento procesal oportuno, que va a ser al momento del dictado de la sentencia definitiva, o sea que tiene que atravesar todo el proceso, se aplique la multa que establece el artículo 45, que ahora vamos a ver cuál es la multa, ¿sí? Pero por lo general se hace a pedido de una de las partes. Pasa que lo va a resolver recién el juez al final. Profe, ¿No puede hacerlo de oficio? Podría hacerlo de oficio porque no se establece que debe ser sí o sí a petición de parte, ¿sí? Pero tiene que ser muy, muy, muy alevoso para que el juez lo haga de oficio. Profe, la conducta temeraria entonces la puede tener cualquiera de las partes, actora o demandada. Sí, a ver, las dos la puede tener cualquiera de las partes, ¿sí? Por lo general, les decía, la maliciosa la va a tener el demandado, que va a ser la parte, ahora vamos a ver la parte vencida, ¿sí? Que va a tratar de que el proceso sea lo más lento posible.
Ahora, en un punto no puede tirar mucho de la soga porque va a ser muy evidente y va a ser pasible de esta sanción, ¿sí? Y la temeraria también, puede ser cualquiera de los dos. Quizás es más evidente en el actor, si inicia un juicio sabiendo que no tiene razón para ver qué pasa. Eso no estaría bien tampoco, ¿sí? Pero miren, vamos a ver ahora qué dice el artículo 45. Dice, el juez puede declarar maliciosa o temeraria, ¿sí?, la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente. O sea que esta multa se va a aplicar a la parte vencida en el proceso. Y no solo al actor, o sea, a la parte vencida, ¿sí?, al actor o al demandado que perdiere en el proceso, sino también a sus abogados, ¿sí? Entonces, puede imponer la multa solo al abogado, solo al actor o demandado, o a los dos. O sea, a la parte con su abogado. Y la multa va a ser entre un 3 y un 10% del valor del juicio. Y acá sí, si hay una indemnización, si tiene que pagar en el juicio una suma de 100.000 pesos, a esos 100.000 pesos se le va a sumar lo que el juez fije, o sea, entre el 3 y el 10% de 100.000 en concepto de esta multa del artículo 45. Ahora, si hablamos de un proceso que no es susceptible de apreciación pecuniaria, o sea que no tenemos un monto, el artículo establece que la multa va a fijarse entre 10 y 750 ius, ¿sí? Y ahora vamos a ver un segundito qué son los ius, porque todavía no lo han visto, lo van a ver cuando vean la ley de honorarios. El ius es una medida arancelaria, ¿sí?, que establece la ley 14.967, que es la ley de honorarios, la 14.967, y como los códigos no se actualizan anualmente, si las multas se imponen en pesos, ¿sí?, el año que viene, no hablo de en 10 años, el año que viene ya la multa, si hoy se impone una multa de 3.000 pesos, capaz el año que viene esos 3.000 pesos ya resultan irrisorios en concepto de multa, ¿sí? Lo mismo con los honorarios. Entonces, si un juicio se decreta que, no sé, un juicio de divorcio, los honorarios del abogado son tantos, el año que viene seguramente ese monto en pesos va a ser, el poder adquisitivo, digamos, de ese monto va a ser mucho menor al de este año, y ni hablar en 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, en vez de de actualizar la ley de honorarios o los códigos anualmente, se pacta en ius. Sí, que es una medida arancelaria. Un ius va a equivaler al 1% del salario de un juez de la provincia de Buenos Aires de primera instancia. Entonces, a medida que aumenta el salario del juez, va a aumentar el valor de un ius. Entonces ahí siempre estamos actualizados. Los honorarios nuestros, ya a partir de la sanción de esta ley, que no fue hace tanto, no me acuerdo ahora si fue 2015, no me acuerdo, pero no fue hace tanto, ya es en ius. Entonces, si a mí me fijan honorarios hoy, que son, no sé, 20 ius, pero me pagan recién en 3 años, ¿sí?, van a tener que pagar al valor del ius del momento del pago. Entonces no se desvaloriza nunca. No, lo que tenemos que ir viendo nosotros los abogados es cuánto vale el ius hoy. Hoy en día un ius vale 1.870 pesos, hoy, ¿sí? Cuando aumente el salario del juez, aumenta el ius. Entonces hay que ir controlándolo. Entonces hoy esta multa va a ser entre 10 ius, que tendré que hacer 10 por 1.870, y 750 ius, 750 por 1.870, y entre esos dos parámetros el juez va a poder aplicar la multa, ¿sí? Va a tener que ser un número entre esos dos, entre ese límite mínimo y límite máximo. Bien, y la multa, al igual que las astraintes, va a ser a favor de la otra parte, ¿sí? Este monto que se establece. ¿Se entendió lo que son los ius? No es tema de otra, creo que ya es de la segunda parte, honorarios, pero lo van a leer en este artículo y lo van a leer en otros artículos y tienen que saber qué significa un ius, aunque sea para saber qué es una medida arancelaria,
Hoy en día el ius honorario vale 1.870 pesos y está regulado en la ley 14.967, que es la ley de honorarios. Bien, entonces. Doctora, una consulta. Sí. Estaba pensando ahora y me surgió esto en la cabeza, digamos. ¿La conducta temeraria tiene alguna relación con la acción de calumnias e injurias? ¿Puede dar lugar a posteriori, digamos, a una acción de calumnias e injurias o no? Podría ser, pero en realidad no, porque acá en este tema, a ver, ¿qué conducta me decís? ¿La temeraria me dijiste? La temeraria, la temeraria. Y tendría que ser un caso muy específico en donde se den los requisitos de las dos acciones, porque en realidad calumnias e injurias es cuando uno está diciendo que una persona cometió un delito y es falso, podría ser, que no tendría que ser necesariamente tan grave lo relacionado, digamos, la conducta temeraria en un proceso civil y comercial, que es lo que estamos viendo acá. Como poder ser, bueno. Podría ser todo, no se relaciona estrictamente con calumnias e injurias. Claro, ese era mi podría pregunta, ser. digamos, a ver si se relacionaba o no. Habría que ver un caso en particular y capaz sí daría lugar a una acción posterior de calumnias e injurias. Pero bueno, habría que ver un caso específico. Bueno, esto es una multa que se aplica en el marco de un proceso que es de otra cosa. O sea, quizás este proceso es, no sé, un incumplimiento contractual, un daños y perjuicios, ¿sí? Que al final del proceso el juez determina que una de las partes incurrió en una conducta maliciosa o temeraria, ¿sí? Y se aplica una multa. Pero ese era el marco de un proceso. Claro. Bien. Entonces, por ejemplo, les voy a leer una parte de un fallo también, que habla de la aplicación de conducta temeraria, de la temeridad de malicia, ¿sí? Que incurrió una de las partes. El fallo dice: la actividad desplegada por el profesional accionante, ¿sí? O sea que es el abogado del actor, puesta de manifiesto en los continuos y sucesivos planteos cuya falta de razonabilidad no puede ser ignorada si se lo juzga con una regla mínima de prudencia, esto dice el juez, configura una conducta maliciosa en los términos del artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al tribunal a imponer la correspondiente sanción. Entonces acá el juez aplica una multa porque establece que una de las partes incurrió en una conducta maliciosa, ¿sí? Y habla claramente, dice que continuos y sucesivos planteos cuya falta de razonabilidad no puede ser ignorada, ¿sí? O sea, planteos inconducentes que no van a ningún lado, que lo único que quieren hacer es aletargar el proceso, ¿sí? Entonces dice que configura una conducta maliciosa del artículo 45, entonces el tribunal no puede hacer oídos sordos a esta situación y sí se va a expedir y va a imponer la correspondiente sanción. Que esta sanción va a tener que estar, en el monto lo determina el mismo artículo, ¿sí? Entre, ya lo vimos, decía, entre un 3 y un 10% del valor del juicio, o entre un valor equivalente a 10 y 750 ius si no hubiera un monto determinado, ¿sí? Bien, entonces, para recapitular, bolilla 4, punto tercero es lo que vimos hoy. Deberes de los jueces, artículo 34. Facultades de los jueces. Vimos 3 tipos de facultades. Facultades disciplinarias, facultades ordenatorias y facultades instructorias. Facultades disciplinarias, artículo 35 del Código, complementado con el 74 de la Ley 5827, ¿sí? La finalidad de las facultades disciplinarias
es mantener el buen orden y decoro en los juicios, ¿sí? Las aplica el juez y con esta finalidad. Y puede hacer lo que establece el artículo 35 y el 74 de la 5827, ¿sí? Por otro lado, facultades ordenatorias e instructorias. Hicimos este ejercicio para que ustedes vean que, más allá de que están reguladas en el mismo artículo, que es el artículo 36, tienen distinta finalidad y distinto objetivo. Entonces, hay que diferenciar de ese artículo las que sean ordenatorias de las que sean instructorias. Por otro lado, vimos sanciones conminatorias, artículo 37, que es lo mismo que decir astraintes, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de las sanciones conminatorias? Es que las partes, se aplica una multa, una sanción para que las partes cumplan con sus mandatos, cumplan con el contenido de una resolución judicial, ¿sí? Esa es la finalidad de las sanciones conminatorias. Por otro lado, vimos la declaración de temeridad o malicia, que más allá de que está mencionado en el artículo 34, inciso sexto, como un deber de los jueces, ¿sí? Está específicamente regulada esta multa o esta sanción en el artículo 45. Y la finalidad no es ni mantener el buen orden y decoro en los juicios, ni hacer que las partes cumplan con los mandatos, sino que la finalidad es mantener la honestidad, la lealtad y la buena fe dentro del proceso, ¿sí? De las partes. Entonces, si las partes no actúan con buena fe, con lealtad y con honestidad, el juez puede aplicarles una multa al momento de dictar la sentencia definitiva, ¿sí? ¿Qué conductas van a ser las reprochables? La conducta temeraria y la conducta maliciosa, ¿sí? Esas son las dos conductas que van a ser reprochables y que se va a poder imponer una multa. Tanto en el caso de las sanciones conminatorias como de la declaración de temeridad o malicia, ambas multas van a ser a favor de la contraria, ¿sí? De la parte que está siendo perjudicada por el actuar de la otra parte, de la contraparte, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? ¿O de la clase pasada, antes de terminar? Yo quería saber si vas a subir material de esta clase, o lo sacamos directamente de Palacio. No, de esta clase pueden sacar hoy sí o sí del código. Ya les dije los artículos, sí o sí. ¿Con qué lo complementan? Lo van a complementar con un código comentado, lo van a complementar con Palacio, que les vuelvo a repetir, si estudian de Palacio, tengan cuidado que habla del Código de Nación. Más allá de que los conceptos sean los mismos, quizá varían los artículos o quizá varía algún contenido de algún artículo. Ténganlo, compárenlo con el Código de Procedimiento de provincia. O si no, de cualquier otro autor que les resulte fácil de comprender y que esté enunciado en la bibliografía que recomienda la cátedra, ¿sí? Que está en el programa de estudio eso, al final del programa de estudio. Por otro lado, lo que sí les voy a dejar, que quiero que vean, porque no vamos a llegar a verlo hoy, es el fallo este que les comenté, que ahora se los voy a subir. No es un fallo entero, es un comentario a un fallo, que habla de sanciones conminatorias, de astraintes. Obviamente eso no es para que se lo sepan para el parcial, pero sí van a ver en la práctica cómo se aplica esto que es algo que están viendo ahora en la teoría, ¿sí? Ustedes lo están viendo en el código y queda ahí arriba en el aire como que no sé cómo funciona, pero si lo ven aplicado a un caso concreto, sí les va a resultar más fácil ver cómo, un ejemplo de cómo se aplican estas sanciones conminatorias. Por eso quiero que lo lean y lo comentamos la clase que viene. Y por otro lado, lo que sí les voy a subir es entero, para que lo estudien de ahí, el punto de la misma unidad 4, el punto 5, ¿sí? El punto 5 de la unidad 4 les voy a subir un PowerPoint, para que lo estudien de ahí, que habla de los funcionarios judiciales. Ahora veo lo que me están preguntando por escrito, porque no llego a leer el mensaje entero, ya les digo. Entonces, unidad 4.5 se las voy a subir al campus. Lo de hoy no, porque es lo que vimos, ¿sí?
O sea, son los incisos del código, lo complementan con un autor. Solo con el código no sirve. Solo con la clase de hoy, menos, ¿sí? O sea, yo necesito que estudien digamos, que a lo que vemos hoy y a lo que dice el código lo complementen con contenido, ¿sí? Con doctrina, como cualquier otra clase que vayamos viendo a lo largo de la cursada. Entonces, lo que sí les voy a subir, esto es la unidad 4.5, que van a ver los artículos 38 y 39 del Código Procesal, que habla de los secretarios, de los deberes de los secretarios, y también les pide, creo que los auxiliares letrados, que también les hago un comentario al final. ¿Sí? Sí. Así que bueno, eso se lo subo ahora en el campus porque no vamos a llegar a verlo hoy. Y para la clase que viene, que ya tienen el cronograma subido en el campus, que tengan conmigo, que es el 23 de septiembre, el miércoles que viene, vamos a ver mediación, ¿sí? Lo que sí vamos a dedicar una partecita al principio o al final para ver si tienen alguna duda del tema del comentario al fallo que les voy a subir ahora, ¿sí? Bien, a ver lo que me preguntaban acá que no llegué a leer. Camila, ¿el fallo sobre qué tema es? Sobre astraintes. Ah, perfecto, gracias. No es un fallo entero, es un comentario, un fallo, ¿sí? ¿Qué código comentado de provincia recomienda? Yo tengo de Gozaini y me resulta muy fácil, pero sé que Arasi también tiene uno, eso depende del que consigan. Para mí es más práctico lo que es codificado estudiarlo de un código comentado que de algún autor, pero o sea, complementado con algún autor, pero está muy claro estudiarlo del código porque está el artículo y la explicación atrás. 36 inciso cuarto, al final, ¿se podría considerar que es ordenatoria e instructoria? Sí, explicando lo que vimos hoy, tal cual. ¿Qué es astrainte? De nuevo. Y no sé acá, Andrea Campus, no sé qué preguntan. ¿Qué es Camps? Profe, ¿vas a subir Andrea, el comentado de Camps. Ah, bien. No lo vi, así que no te puedo decir. Astrainte es lo que vimos recién en el artículo 37, ¿sí? Es una sanción conminatoria que tiene por fin hacer que las partes cumplan con sus mandatos o con una resolución judicial. Quizá lo terminen de entender bien del todo cuando vean el fallo el comentario del fallo que yo les voy a subir, y está en el artículo que vimos recién, que es el 37, ¿sí? Son sanciones, o sea, multas que van a aplicar los jueces para que las partes cumplan con sus mandatos o con el contenido de una resolución judicial. Bien. ¿Alguna duda más? Profe. Sí. ¿El PowerPoint lo subís al campus? Sí. Ya lo voy a subir. Ahora en 5 minutos lo tienen. Entonces, no es solo lo que vimos hoy, sino recuerden que también van a tener el punto 5 de la misma unidad, van a tener un PowerPoint subido al campus. Y la clase que viene, que es el 23, vemos mediación y dedicamos unos minutos al comentario del fallo si es que tienen alguna duda. Profe, una consulta. Sí. Tengo el código heredado de mi papá de Fenoquieto. Sí. Pero desactualizado porque en el artículo 35 me aparecen solamente 6 incisos, no el 7. ¿De qué año es? Ay, no sé, dice quinta edición. En algún lado tiene que tener el año, pero sí. Está, por ejemplo, el inciso 7 se agregó después. Claro, por otra ley. Comparándolo con... Yo te diría que es comentado, ¿me dijiste ese código? Sí. Yo te diría que tengas, aunque sea de internet, uno actualizado, y capaz sí, estudiate los comentarios del código comentado, pero no los artículos, así no confíes ciegamente porque seguramente estén desactualizados.
algunos. Claro. Muchas gracias. No, por ejemplo, el artículo 45 seguramente no habla de use. Me voy a fijar ahora. Porque eso se incorporó ahora. Entonces va a tener una multa que no te va a coincidir con lo que vimos hoy. Bueno, gracias. Comparalo con uno actualizado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene y ya les dejo el material en el campus, ¿sí? Buena semana. Profe. Para los chicos que querían un código comentado, que se fijen en la página del Centro de Estudiantes, que hay uno. Bien, perfecto. Bueno, ahí está el dato, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda contestamos a través del foro. Gracias, Camila. Adiós. Chau, Saludos. chau.